Muchas gracias, Pamela. Gracias por la introducción, Itzel. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta ocasión, aprovechando la estancia del profesor Núñez aquí en México. Bueno, comienzo con mi explicación, con la presentación de la primera parte del libro. Bueno, ya desde el prefacio, digamos, el profesor Núñez nos relata que la elección de este tema de investigación y bueno, implícitamente todo el conjunto del libro parte de una preocupación muy personal, ¿no? ¿Cómo se pueden resolver los problemas sobre los cuales nunca se han pensado en una solución? Y él está particularmente haciendo referencia al caso del conflicto entre Argentina y Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Islas Falkland, ¿no? Bueno, intentar, como escribe nuestro autor, aplicar una solución o un modelo generalizado de gestión o de atribución de la soberanía en los casos en los que se encuentra en disputa, pues es un tema ciertamente complejo, ¿no? Por no decir que es casi imposible, ¿no? Aunado a esto, la cuestión de la soberanía pocas veces ha sido objeto de reflexión multidisciplinaria y las diversas soluciones que se han propuesto hasta el día de hoy rara vez se comunican entre sí. O sea, esto es, el derecho ofrece alguna solución muy puntual, muy aislada, que muy pocas veces puede entrar en diálogo con soluciones que han ofrecido otras disciplinas, ¿no? Como las relaciones internacionales, la ciencia política, etc. Empecemos por el principio, entonces. ¿Cómo es que surgen los conflictos de soberanía? Jorge Núñez lo resume de manera magistral bajo una fórmula que abreva directamente de la noción weberiana del Estado, ¿no? Él sostiene que los conflictos surgen cuando una población y un territorio tienen dos soberanos últimos e iguales en términos jerárquicos, legalmente hablando, y al mismo tiempo dos cuerpos normativos válidos, ¿no? En este caso hace mención a los casos de Israel y Palestina en Jerusalén, el que ya habíamos mencionado sobre Argentina y Reino Unido, en el caso de las Malvinas. Y bueno, una primera solución desde el punto de vista de la lógica sería el de dividir la soberanía de algún modo entre estas partes en conflicto. El problema surge cuando desde un punto de vista teórico encontramos que la soberanía se considera no divisible, y se considera no divisible en tanto es o resulta intrínsecamente absoluta, ¿no? al titular. Y es precisamente esta obsesión o esta suerte de caracterización de lo absoluto, con la indivisibilidad de la soberanía, donde empiezan los problemas y sobre todo las consecuencias negativas en el plano empírico. De ahí la importancia de contar, creo yo, con una propuesta teórica tan completa que nos presenta Jorge en el libro, a lo largo de 7 capítulos, ¿no? Si bien la literatura especializada en el tema ha presentado algunas posibles soluciones, como la independencia, la autodeterminación de los pueblos o la libre asociación, en esta ocasión el autor propone desde la filosofía política un modelo de discusión y de deliberación que permitiría, de ser aplicado, poner un punto final a los conflictos en materia de soberanía. ¿Por qué? Pues porque con esta fórmula sería posible obtener resultados diferentes si desde el comienzo del conflicto, del potencial conflicto de soberanía, se reconocen las pretensiones de todas las partes en el juego, ¿no? Y si al mismo tiempo no descontamos o demeritamos las pretensiones de las demás, ¿no? De ahí que resulta interesante la aplicación del modelo rawlsiano que hace Jorge, en la parte que concierne a la justicia redistributiva. Es en los capítulos primero y segundo, los conflictos de soberanía como un dilema de justicia deliberativa y la soberanía limitada, donde el autor nos presenta un panorama general de las potenciales limitaciones de su modelo. A saber, el recurrir a una noción tan controvertida hoy en día como es la soberanía, también el hecho de utilizar el modelo rawlsiano fuera del contexto de la discusión sobre la teoría de la justicia, que serían, digamos, las dos grandes, las potenciales críticas, ¿no?, que se le podrían hacer al modelo de Jorge, ¿no? Es importante destacar esta parte porque, bueno, se menciona también en algún punto del capítulo primero, porque Jorge, nos hace explícito que no pretende echar mano de la ideología de Rawls, únicamente le interesa la parte metodológica
de este autor. También Jorge menciona claramente que de la construcción de este modelo no se sigue necesariamente una aplicabilidad práctica y porque también Rawls como tal nunca presentó el tema de la soberanía como una parte importante de su trabajo, ¿no? De su teoría. De hecho, también otra afirmación que hace Jorge, que me parece también relevante destacar en esta discusión, es que él deja claramente asentado o establecido que no debemos confundir la justificación moral con la legitimidad política democrática, ¿no? Porque el trabajo que nos está presentando hace el acento precisamente en el juicio imparcial de los agentes que participan, ¿no? en los conflictos de soberanía. Por lo que hace a la primera parte del trabajo, que es el uso del término soberanía, me parece pertinente que el libro que escribió Jorge apela a las dos grandes corrientes de justificación del término, ¿no? La corriente conceptual, la corriente histórica. Y otra de las grandes aportaciones del trabajo es que se ha recurrido, uno puede encontrar a lo largo de estos capítulos conceptos y definiciones de diferentes campos del conocimiento, ¿no? Desde el derecho hasta las relaciones internacionales, derecho internacional, etc., ¿no? En efecto, no podemos concebir primero y luego estudiar desde un mirador teórico a este fenómeno sin tomar en consideración tanto los orígenes, digamos, teóricos como las manifestaciones empíricas ya en el mundo contemporáneo. Y esto explica la aclaración que aparece en el primer capítulo del libro, donde el autor manifiesta que analizará los casos de disputa de soberanía desde un mirador estrictamente conceptual, ¿no? Y hasta cierto punto generalizadora, tomando como punto de partida el hecho de que no es posible que exista una estructura estatal en las condiciones actuales en los casos en el que él se va a enfocar en el resto del libro. Más aún, explica que el análisis se centrará en aquellas disputas de soberanía entre dos estados soberanos, ya sea de jure, ya sea de facto, sobre un tercer territorio, ¿no? O sea, delimita aún más el ámbito de su estudio. Y es de este análisis de donde extrae principios teóricos que eventualmente podrán ser aplicados en otros casos de disputa de soberanía. Ya regresando al tema en concreto, me parece acertado que ya desde el capítulo segundo el autor haga evidente la necesidad de determinar si la soberanía es una forma de autoridad, de autoritas, o una forma de potestas. ¿Por qué? Porque hay una distinción clara que no solo aparece en la doctrina, digamos, inglesa, como él menciona después en el libro, sino que también es parte, digamos, de la doctrina iusromanista, que es nuestra tradición en Latinoamérica, de distinguir a la autoridad o a la autoritas de la potestas, ¿no? La autoritas sería una legitimación socialmente reconocida que proviene de un saber, y en bases de este saber, pues una persona ejerce una determinada forma de poder, ¿no? Y en cambio, la potestas, o el poder, sería, vale decir, el poder socialmente reconocido de aquel que tiene la capacidad de hacer cumplir sus mandatos, y que casi siempre esta noción de mandato va ligada a la acepción de fuerza coercitiva del poder, ¿no? ¿Por qué resulta relevante que se haga esta distinción? Porque dependiendo de la perspectiva del conocimiento humano en la cual nos situemos, para estudiar el fenómeno de la soberanía, será el énfasis que se haga en una u otra vertiente, alguna otra acepción de la soberanía. Mientras que para los historiadores, los internacionalistas y los que hacemos filosofía política, la soberanía es una forma de autoridad, pues para los economistas y los sociólogos políticos es más bien una cuestión de poder. Espero que haya quedado clara la distinción. Otra distinción es, que también pone Jorge sobre la mesa, es aquella de si la soberanía recae por decirlo así, en una institución o en una oficina estatal, o en una persona o cuerpo de personas, ¿no? Esta distinción resulta relevante en tanto es posible verificar casos aislados de ejercicios de soberanía en contextos no estatales, pero este fenómeno no entrará, digamos, en análisis, no será objeto de análisis en el presente libro. Quizás la distinción conceptual más interesante
la que me parece una gran aportación al debate actual sobre el tema de soberanía, es aquella distinción que Jorge propone sobre dividir y compartir la soberanía. En su momento esta distinción me parece que llegaría a tener aplicaciones prácticas muy serias, ¿no? La idea o la acción de compartir trae consigo un paso previo para los actores, ¿no? Que existe, bueno, a saber, sería que existe una relación y un cierto consenso previos al momento de llevar a cabo esta limitación de la soberanía. Hago énfasis en la parte de la relación y la del consenso en virtud de que el modelo de soberanía compartida, que será propiamente la parte central de la propuesta de Jorge, no garantiza o no pretende garantizar la creación de cuotas de soberanía estrictamente iguales entre los actores en juego. Más bien, él pretende o él intenta poner sobre la mesa, en relación a estos actores, pretende alcanzar un acuerdo tal que las partes razonables no puedan objetarla. La cita textual del libro sería sharing may not be exactly equal, but that sharing is such that reasonable parties could not reasonably object to it. Y bueno, este concepto es lo que el autor denomina específicamente como soberanía compartida igualitariamente. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos entender por soberanía compartida y por qué esta solución de soberanía compartida es la más deseable o la mejor? Nuestro autor comienza por problematizar el uso de las nociones equiparables, por decirlo así, a la de soberanía compartida. Bueno, estas nociones pueden rastrearse en diversos lugares de la literatura política y jurídica. En los hechos, las implicaciones prácticas de estas nociones han dado lugar a su no aplicación, puesto que no queda clara la manera en la cual se podrían compatibilizar eventualmente las agendas políticas nacionales o internacionales de los actores en un caso concreto. Bueno, estas nociones son aquellas como las de soberanía dual, soberanía bipolar, soberanía compartida culturalmente. Bueno, una vez ya, digamos, analizadas o reseñadas brevemente estas nociones que se han propuesto, digamos, de manera precedente a la solución que maneja Jorge, el autor recurre a lo que es la estrategia, digamos, de definición negativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la propuesta de soberanía compartida que nos presenta en esta ocasión Jorge intenta resolver, yo creo que con bastante éxito, las debilidades o las fallas presentadas por estas nociones, digamos, ya anteriores, ¿no? Que le han precedido. Entonces, el modelo de soberanía compartida se trata de o más bien se sitúa específicamente en un territorio que no tiene soberanía sobre sí mismo, pero que cuenta con dos estados previamente soberanos discutiendo sobre pretensiones de derechos. Así pues, la soberanía sobre sus respectivas esferas de influencia no se discute en modo alguno, solamente se discuten los derechos sobre el territorio no soberano. Bueno, en otro tenor, también me parece importante que Jorge haga alusión, como parte integral de este modelo, a la necesidad de tomar en cuenta la protección de los derechos pretendidos por las distintas poblaciones, digamos, en competencia en ese problema de soberanía, y en particular a los derechos de las minorías, ¿no? Donde por minoría se entiende a la población de tercer territorio, digamos el territorio que estaría en disputa, que es precisamente uno de los aspectos que ninguna otra de los conceptos de soberanía había abordado hasta este momento, ¿no? Bueno, ya en el capítulo cuarto se ofrece una primera respuesta a la pregunta de cómo es que un Estado puede compartir los derechos y obligaciones, ¿no? Es lo que viene implícito en la parte en la noción de soberanía compartida. Y bueno, Jorge inicia, digamos, con una relación analítica más o menos exhaustiva del término de soberanía, ¿no? Y recurre a la noción de self-ownership, la autopropiedad o la soberanía de uno mismo, digamos, un concepto que toma prestado de Gerald Cohen, ¿no? Un marxista analítico. ¿Y para qué echa